Fabián siguió a Dante escaleras abajo y luego por un pasillo que terminaba en una puerta. Cuando la abrieron, salieron al exterior. Caída la tarde y las sombras se enrojecían en Buenos Aires, el poeta le hizo señas a un taxi. El vehículo que se detuvo dejaba bastante que desear. Era un modelo viejo y el traqueteo de su carrocería pedía una visita urgente al taller mecánico. Igualmente subieron. Al Parque Rivadavia, por favor. El chofer gruñó, el taxi chirrió y arrancaron. Entonces, Fabián reparó en las manos del conductor. Aquellos dedos en el volante no solo mostraban la palidez de los huesos, eran solo eso, huesos, falanges, apenas cubiertas con unos colgajos de carne putrefacta. Se trataba de las manos de un muerto o de la muerte. Fabián desvió la vista hacia Dante, el poeta. Adivinando en su mirada la pregunta, sonrió y asintió con la cabeza. Ese era el taxi del que hablaban las leyendas urbanas. Ese que era manejado por la misma Parca. Ese cuya tarifa era un alma. Ella es una vieja conocida. Nos llevará gratis. Me adeuda un par de favores de la que debes preocuparte. Es de nuestra próxima visita, la guardiana del segundo círculo mítico. La muerte aceleró y Fabián se hundió un poco más en el asiento. Hace unos 150 años, donde hoy está el Parque Rivadavia, en pleno barrio de Caballito, se alzaba la mansión de la familia Lésica. En aquel tiempo, todos los martes se daban grandes fiestas en la casona, y en esas celebraciones se le asignaba a cada sirviente una función específica, salvo a la planchadora. Esta esclava negra se desempeñaba en un patio exterior, totalmente sola, planchando pilas y pilas de ropa con una plancha a carbón. ¿Por qué hacían eso con la mujer? Se dice que la planchadora era muy hermosa y las mujeres de la casa no querían competencia a la hora de coquetear con los galanes invitados. Así fue hasta que cierto martes, cuando la fueron a buscar, luego de terminada la fiesta, y la encontraron muerta al pie de un ambú del patio. ¿Qué le pasó? Pues pregúntaselo a ella. Con un nuevo gruñido de su conductora, el taxi se detuvo. Había llegado al Parque Rivadavia. A los fantasmas pacíficos le siguen los fantasmas enfadados, y a la planchadora la representan muy bien. Pocos resisten un encuentro directo con ella, pero si anhelas llegar a Rufino. Dante estiró la mano y abrió la puerta para que Fabián bajara. Entonces respiró profundo y salió del auto. Antes de cerrar la puerta del vehículo, Dante le regaló un verso. Así como de esperar que pueda atacarte el asma, volverá a respirar si recuerda el ectoplasma. El parque estaba desierto. No había chicos corriendo, ni artesanos vendiendo sus creaciones, ni perros. Fabián juraría que incluso no había pájaros sobre los árboles, ni uno solo cantando en el crepúsculo. Lo único que hacía algún tipo de sonido era el viento. Corrientes de aire helado aullaban entre los troncos, entre los restos descarcarados de un muro, tal vez una parte de la desaparecida mansión de los Lésica. Lo primero que vio fue una sombra ardiente a lo lejos que parecía acercarse. Luego desapareció, para volver a materializarse, de repente a unos 10 metros de Fabián. Ahora la sombra mostró contornos propios de un cuerpo femenino. Tuvo miedo. Sí, era la esclava asesinada de la que le habló Dante. Aún llevaba la plancha en la mano. Fabián, a través de su terror, vislumbró que algo andaba mal con aquella silueta, algo como un vacío. Pero la figura volvió a desaparecer sin darle tiempo a descubrirlo. 2 segundos de soledad, de aquel aire gélido exhalado por el parque, bastó un pestañeo para verla de nuevo, a tan solo 5 o 6 pasos de él. Entonces lo supo. Aquel amante celoso no se conformó con matarla, la había decapitado. Ese vacío que pudo percibir
era la falta de una cabeza sobre los hombros. Fabián hubiera preferido que aquel espectro gritara, maldijera o al menos que arrastrara unas ruidosas cadenas tras él. Por lo que hacía aún más aterradora semejante aparición era la ausencia de sonido, el silencio que la acompañaba. Ese fantasma quería gritar su locura, pero no tenía boca. Aunque no podía gritar, el espíritu de la esclava llevaba en lo alto la plancha de carbón al rojo vivo, lista para dejarla caer sobre la temblorosa humanidad de Fabián. Ante el avance de la planchadora decapitada, Fabián retrocedió y tropezó con las raíces de un ombú y cayó de espaldas. El suelo del parque parecía una capa de hielo. Como Fabián sí tenía boca para gritar, lanzó un alarido tremendo antes ese espanto del más allá que iba en camino de abrazarse sobre él. Pero la desesperación, la profunda desesperación del que sabe inminente su final entre los vivos, siempre produce la última opción, como el manotazo que lanza aquel que está a punto de ahogarse. El manotazo de Fabián consistió en meter la mano en el bolsillo de su saco y extraer el último resto de ectoplasma que aún guardaba. Y sucedió que los filamentos blanquecinos saltaron en los dedos de Fabián hacia el vacío sobre el cuello cercenado de la planchadora, y respetando el aire uno sobre el otro, fueron tejiendo la cabeza faltante de la mujer. Como bien supo Fabián, la planchadora gritaba, pero recién ahora, gracias a su flamable cara de ectoplasma, pudo escuchar ese grito. Era atroz, una mezcla de grancido y llanto desgarrador. A pesar de que se trataba de una máscara blanquecina que imitaba la cabeza original, a pesar del resto extraño, se notaba que había sido hermosa. La plancha cayó a un costado y empezó a quemar el césped. Las dos manos de la mujer palparon la nueva cara. Enseguida dejó de gritar y se puso a reír. Al fin. Aquí con mi amiga apostamos acerca de si eres capaz de lograrlo. Ahora ella me debe un poco más que antes. Tu verso, el del ectoplasma, lo recordé justo. Lo último que vio Fabián a través de la ventanilla fue una imagen pesadillesca. La planchadora seguía riéndose, seguía palpándose las facciones mientras las llamadas que ahora brotaban del pasto comenzaban a abrazarla.